Me llamo Sadie y tengo 29 años. La noche en que mi hermana, por accidente, me agregó al chat familiar. Estaba sentada sola en mi sofá, todavía con la ropa del trabajo, comiendo pasta recalentada directamente del envase. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez, y siguió vibrando como si hubiera perdido la cabeza. Al principio pensé que era un error. Tal vez spam. Tal vez un número equivocado. Luego leí el nombre del grupo, Familia de Verdad. Casi me río porque nunca había sido parte de algo llamado así antes. Antes de que pudiera salir, empezaron a cargar los mensajes. Cientos de ellos. Años de ellos. Y ahí, en blanco y negro, estaba mi papel en sus vidas. Durante 7 años, mi familia se había burlado de mí a mis espaldas, llamándome el caso de caridad, apostando a cuando iba a fracasar, riéndose cuando mi matrimonio se derrumbó, celebrando mi divorcio como si fuera un día festivo. Deslicé la pantalla hasta que mi mano tembló. 847 mensajes. Ese número quedó grabado en mi cerebro. Cada broma cruel, cada sonrisa falsa, traducida en texto. Nunca logrará nada. No te preocupes, la abuela sentirá lástima por ella otra vez. ¿Cuánto tiempo antes de que Sadie pida dinero esta vez? En ese momento me di cuenta de algo horrible. Todos esos silencios incómodos en las cenas familiares, todas esas sonrisas tensas, todos esos comentarios pasivo-agresivos, no los había imaginado. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje. No lloré. Eso me sorprendió. Me sentí fría, concentrada, casi tranquila. Luego escribí un mensaje en el chat. Solo uno. Gracias por las pruebas. Y me fui. En segundos, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Pero lo puse boca abajo y lo dejé sonar. Esa fue la noche en que finalmente entendí quién creía mi familia que yo era. Para ellos, yo no era Sadie. Yo era un chiste, una historia de advertencia, la que susurraban para sentirse mejor consigo mismos. Siempre les encantó contarle a la gente lo bondadosos que eran por ayudarme. La verdad es que yo pagaba mi propio alquiler. Trabajé en 2 empleos después del divorcio. Reconstruí mi vida en silencio mientras ellos le contaban al mundo que sobrevivía de limosnas. Cuando terminó mi matrimonio, no pedí ayuda a nadie. Pero en ese chat, los vi celebrar mi divorcio, bromeando que al menos les había dado entretenimiento. Eso dolió más que cualquier otra cosa porque recordé a la abuela sosteniendo mis manos el día que se firmaron los papeles, diciéndome que era más fuerte de lo que creía. La abuela era la única que nunca me vio como una carga. Una semana después fue la fiesta de cumpleaños de la abuela, su gran fiesta. Toda la familia venía. Normalmente habría encontrado una excusa para no ir, pero esta vez llegué temprano, tranquila, educada, sonriendo. Abracé a todos, como si nada hubiera pasado. Evitaban mirarme a los ojos. Algunos se veían nerviosos. Otros, molestos, como si hubiera arruinado su broma privada solo por existir. Los escuché susurrar, probablemente preguntándose cuánto había visto, cuánto sabía. Nadie se disculpó. Ni una sola persona. Actuaban como si el silencio pudiera borrar 7 años de crueldad. La fiesta era ruidosa, brillante y falsa. La risa llenaba el patio, los vasos chocaban, y la abuela estaba en la cabecera de la mesa, sonriendo como siempre, orgullosa de que su familia estuviera reunida. Mi hermana no dejaba de mirarme, con la cara tensa. Mi madre casi no me hablaba. Mi padre reía demasiado fuerte de todo. Y lo único que podía pensar era lo fácil que les había sido destrozarme cuando pensaban que nunca lo escucharía. Recordé las palabras de ese chat dando vueltas en mi cabeza, el caso de caridad, una y otra vez, como si fuera mi título oficial en la familia. En un momento, mi tía bromeó en voz alta sobre cómo algunas personas necesitaban ser rescatadas toda su vida, y varios se rieron. Sonreí y bebí un sorbo de mi bebida. Por dentro, contaba respiraciones. No tenía ni idea de lo que venía. No porque planeara hacer una escena. No porque quisiera venganza esa noche, sino porque la abuela me había preguntado algo semanas antes, algo que en ese momento no entendí. Me miró cuidadosamente y dijo: Sadie, si saliera la verdad, ¿serías lo suficientemente fuerte para afrontarla? Dije que sí sin saber por qué. Cuando el sol empezó a ponerse, la abuela golpeó su vaso y pidió la atención de todos. Dijo que tenía algo importante que compartir. La mesa quedó en silencio. Sentí cada latido en mi pecho.
Miré mi teléfono, a la captura guardada en una carpeta oculta. 847 mensajes, 7 años. No sabía exactamente cómo terminaría la noche. Pero por primera vez en mi vida, sabía algo, no era el caso de Caridad. Nunca lo fui. La abuela se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Y el murmullo murió al instante. Esta vez no sonrió. Su voz era calma, firme, de esas que hacen que adultos se sienten más derechos sin saber por qué. Dijo que había decidido no esperar más y quería leer algo importante mientras todos estaban juntos. Mi madre frunció el ceño. Mi hermana se congeló. Alguien rió nerviosamente y dijo: «¿Es sobre el testamento, mamá?» La abuela asintió una vez. «Sí», dijo, y el patio quedó completamente en silencio. Sentí todas las miradas dirigirse hacia mí y luego apartarse. Nadie notó que mis manos temblaban bajo la mesa. La abuela sacó una carpeta de su bolso y ajustó sus lentes. No se apresuró. Comenzó hablando de la familia, de cómo la sangre no significaba nada si faltaba el respeto, de cómo el amor no se demuestra con palabras en público, sino con acciones cuando nadie está mirando. Cada frase caía más pesada que la anterior. Vi a mi tía moverse incómoda en su silla. Mi padre aclaró su garganta, entonces la abuela dijo mi nombre. Sadie. Solo eso. Mi pecho se apretó. Me miró directamente y dijo que estaba orgullosa de mí. Orgullosa de cómo había reconstruido mi vida en silencio. Orgullosa de que nunca había pedido ayuda, incluso cuando las cosas eran más difíciles. Orgullosa de que me había mantenido con dignidad cuando otros no me ofrecían ninguna. La cara de mi hermana se desvaneció. Luego la abuela hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Levantó su teléfono. Algunas cosas, dijo, me han sido traídas a la atención recientemente. Se detuvo, dejando que eso calara. Y cosas dichas en secreto. Cosas escritas cuando ciertas personas pensaban que la verdad nunca saldría a la luz. Mi madre susurró. «¿Qué es esto?» La abuela no le respondió. En cambio, leyó. No todo. No era necesario. Solo lo suficiente. Le leyó en voz alta las palabras «el caso de Caridad». Leyó sobre las apuestas a mi fracaso. Leyó un mensaje celebrando mi divorcio. El aire se volvió denso y pesado, como si fuera difícil respirar. Los rostros se palidecieron. Alguien intentó interrumpirla, pero la abuela levantó la mano y continuó. Dijo que siempre había sospechado que algo estaba mal. Como las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una habitación, como los chistes cortaban un poco más de lo normal. Dijo que nunca creyó que yo fuera débil, solo que había estado rodeada de personas que se beneficiaban de verme así. Luego dijo la frase que lo cambió todo. Debido a este comportamiento, he cambiado mi testamento. Las sillas chirriaron. Mi tía jadeó. Mi hermana realmente rió con nerviosismo, como si tuviera que ser una broma. No lo era. La abuela explicó que la herencia ya no se dividiría como ellos esperaban. Dijo que las personas que se burlaban, manipulaban y humillaban a su propia familia no merecían recompensas por ello. Nombró a las personas con calma, con claridad. No levantó la voz ni una sola vez. Dijo que la mayor parte de lo que poseía iría para mí. No porque sintiera lástima, sino porque yo había demostrado integridad cuando nadie me veía. Dijo que el resto se donaría a organizaciones que ayudan a personas a comenzar de nuevo después del divorcio y dificultades económicas. Escuché a alguien maldecir entre dientes. Mi madre empezó a llorar, no por mí, no por culpa, sino por el shock. Mi hermana se levantó furiosa, diciendo que era injusto, que todo era un malentendido, que las bromas privadas estaban siendo sacadas de contexto. La abuela la miró y dijo: «Los chistes no dejan cicatrices a menos que haya verdad detrás de ellos». Nadie aplaudió. Nadie habló. El único sonido eran los pájaros en los árboles y el leve zumbido del tráfico más allá del patio. Me sentí como flotando, como si el suelo se hubiera movido y estuviera viendo a mi familia claramente por primera vez. Entonces la abuela me miró de nuevo y dijo: «Sadie, ya no le debes silencio a nadie aquí». Eso fue todo. Cerró la carpeta. La conversación no se reanudó. La gente evitaba mirarse entre sí. Algunos se fueron temprano sin despedirse. Otros intentaron disculpas torpes que cayeron en vacío. Mi hermana no me miró en absoluto. Mis padres de repente querían hablar, querían explicar, querían reescribir la historia.
Escuché educadamente. No discutí. Tampoco los perdoné en el momento. No lo necesitaba. Al terminar la fiesta, la abuela me apretó la mano y sonrió suavemente. Te dije que la verdad saldría a la luz, dijo. Asentí, dejando que las lágrimas fluyeran finalmente después de años de contenerlas. No por el dinero, ni siquiera por la justicia, sino porque por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que yo había vivido en silencio. Esa noche, mientras manejaba a casa, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de personas que antes se reían de mí, ahora desesperadas por explicar, disculparse o mantenerse conectadas. No respondí. Pensé en ese chat grupal, el de la familia de verdad, donde se habían burlado de mí durante 7 años, donde me habían llamado el caso de Caridad, donde apostaron a mi fracaso y celebraron mi divorcio. Pensé en el único mensaje que envié. Gracias por las pruebas. Y me di cuenta de algo importante. La verdadera familia no era la que me destrozaba a escondidas. La verdadera familia era la persona que me veía claramente, creía en mí en silencio y se aseguró de que la verdad se escuchara cuando más importaba. Y lo que pasó después de que la abuela leyó su testamento en voz alta fue algo que nadie vio venir. Pero era exactamente lo que necesitaba para finalmente alejarme con la cabeza en alto.